Como les decía, no vamos a empezar la clase para segundo de secundaria, biología. Ya es una clase prácticamente de repaso. Hoy ustedes ya saben que ya se avecina el examen bimestral. Ya, entonces vamos a hablar sobre los órganos que nos habíamos quedado en los órganos reproductores de la planta, ¿no? ¿Cuáles son esos órganos reproductores de la planta? Estamos hablando pues de flor, fruto y semilla, ¿no? A ver. Ya, entonces vamos a... Que ustedes pues ya recuerdan pues la característica de las plantas, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de plantas, plantas inferiores, musgos, helechos. ¿Está corriendo bien la imagen? Profesor. Sí, ¿no? Ya. Ya saben pues que presentan células eucarióticas, ¿no? Las características generales, clorofila a nivel de los cloroplastos, son autotróficos, ya presentan una pared celular de celulosa y sobre todo también almacenan como principal sustancia de reserva el almidón, ¿no? Y ahí tenemos siempre recordando, ¿no? Las plantas inferiores, criptógamas, que no tienen flores, ya ni semillas, como por ejemplo los musgos, ¿no? Las hepáticas, los ceratófilos, y las que no tienen flores, criptógamas también, ya sin semillas, pero que tienen vasos conductores, que ya son un poquito más evolucionadas. Ahí tenemos a los helechos, ¿no? Los licopodios, los epicetos. ¿Ya? Y las plantas, pues, las plantas superiores con semillas, ¿no? Ya, las gimnospermas y las angiospermas. Ya, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas no tienen flores ni semillas, no tienen flores ni frutos propiamente dichos. Ya tienen el óvulo y la semilla descubierto, y las angiospermas son plantas fanerógamas, ¿no? Con flores propiamente dichas y tienen el óvulo y la semilla cubiertos dentro de un fruto, ¿no? Esas son la mayoría de plantas que existen. A ver, ahí está, ¿no? Las plantas superiores, plantas inferiores, las briofitas, las pteridofitas que ya hemos estudiado nosotros, y las plantas superiores, ¿no? Gimnospermas, angiospermas. Entonces, cuando hablamos de flor, fruto, semilla, estamos hablando propiamente bueno, gimnospermas también, porque gimnospermas no tienen flores y frutos propiamente dichos, sino tienen conos o estróbilos, como los pinos, los abetos, ¿no? Las secoyas. Pero las que propiamente tienen flores y frutos, ¿no? Son las angiospermas, que son las plantas más evolucionadas. Entonces, jóvenes, ya la organografía vegetal, ya saben pues que estudia los órganos de la planta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos órganos de la planta? Ya hemos visto, ¿no? Hay órganos vegetativos que permiten, los órganos vegetativos permiten la vida de la planta, ¿no? Son la raíz, tallo y hojas. Y los órganos reproductivos ya son los que permiten pues la propagación de la especie, como son las
las flores, los frutos, ¿no? Y las semillas. Entonces la organografía vegetal estudia estos dos tipos de órganos, como recordaremos, ¿no? Ahí está, ¿no? Órganos de la vida vegetativa y órganos de la reproducción. A ver, lean ahí. Ya, justo lo que yo les estoy mencionando, ¿no? Órganos reproductivos y órganos vegetativos, ¿no? Ya, jóvenes, la flor ya saben que es el conjunto de hojas y tallos modificados, ¿no? Que contienen los órganos de la reproducción sexual, ¿no? Ya, entonces, ahí pues contiene los estambres, los pistilos, ¿no? Eso ya todo eso hemos visto, ¿ya? Contiene la corola, contiene el cáliz, ya los 4 verticilos florales, ¿no? Ya, entonces, la flor es el principal órgano de la reproducción sexual. Ya, entonces, contiene pues estambres y pistilos, los sépalos y los pétalos, ¿no? Vamos a recordar. Entonces, el cáliz está formado por el conjunto de sépalos y esta especie de copita, ¿no? La corola está formada por el conjunto de pétalos. El androceo está formado por el conjunto de estambres que producen el grano de polen, ya que contiene pues el gametofito masculino, que viene a ser pues las anteras con las tecas que contienen el grano de polen, y el pistilo, que viene a ser el gametofito femenino, que contiene el saco embrionario, ¿no? Con el óvulo. Entonces el órgano reproductor femenino, el pistilo, que cuando se presentan varios pistilos constituyen lo que se llama el gineceo, ¿no? El órgano reproductor femenino de la planta. Entonces, a ver, vemos acá en este dibujo más grande, ahí está, ¿ven? ¿No? Las partes de la flor, el conjunto de pétalos forman la corola, el conjunto de sépalos forman el cáliz, el conjunto de estambres, estas antenitas, viene a ser el androceo, ¿ya? Y el gineceo viene a ser el pistilo, ¿no? El pistilo, ¿no? En este caso esta flor tiene un solo pistilo, ¿no? ¿Ya? Pero hay flores pues que tienen varios pistilos, ¿no? Entonces se le llama gineceo, ¿no? Miren las partes del pistilo, ¿no? Esta parte superior se llama estigma, esta zona de acá, de tubo, se llama estilo, y todo esto de acá viene a ser el saco embrionario. ¿Ya? Todo este saco embrionario ahí contiene los óvulos. Ahí está, ¿no? Otra, por ejemplo, acá tenemos el conjunto de estambre, el androceo, conjunto de sépalos, el cáliz, conjunto de pétalos, la corola, ¿ya? El pedúnculo, el pedúnculo floral,
con el receptáculo floral que van a formar el eje floral, ¿no? Y acá tenemos el gineceo, con un conjunto de pistilos, ¿no? La corola y el cáliz, ¿no? Conjunto de sépalos. Ya cuando una flor es incompleta, jóvenes, cuando le falta algún verticilo floral, ¿no? O uno o dos verticilos florales, ¿no? Puede ser el cáliz, puede ser la corola, puede ser el gineceo, puede ser el androceo. Ya, a ver, recordemos qué cosa es el fruto. El fruto es el ovario desarrollado maduro por la acción de las hormonas. Por eso que ahí dice, ¿no? Es el órgano procedente de la flor o de partes de ella. El fruto contiene a las semillas hasta que éstas maduran. Por eso dice, ¿no? El fruto es el ovario desarrollado y maduro de las plantas con flores. La pared del ovario se engrosa al transformarse en la pared del fruto y se denomina el pericarpio, ¿no? Eso es lo que hemos visto, que el pericarpio pues, es el resultado del engrosamiento de la pared del ovario, ¿no? ¿Y cuál es la función? Es proteger a la semilla. Entonces las plantas angiospermas, la semilla está dentro del fruto, ¿no? Nosotros cortamos una manzana, cortamos una naranja, vemos en el centro que están las semillas, ¿no? Entonces, el fruto protege a la semilla, ¿no? Ese es en las plantas angiospermas, ¿no? Con flores, las fanerógamas, pero en las plantas gimnospermas, ¿ya? Y en las plantas sin flores, dicen no hay verdaderos frutos, como le digo, el caso del pino, por ejemplo, ¿no? En lugar de frutos hay una estructura que se llama cono estróbilo. Ese les toma como una especie de piñita, ¿no? Formada por escamas, lo que se le toma como fruto, pero en realidad no son frutos, ¿no? Y ahí tenemos la parte de un fruto típico, ¿no? Tenemos, todo esto es pericarpio, ya el pericarpio a su vez está formado por epicarpio, que corresponde, por ejemplo, este es un corte de melocotón, ¿ya? O un durazno, ¿no? Entonces, la cáscara correspondería al epicarpio. Epi significa encima, ¿no? Carpio, o sea, como decir capa de encima, ¿no? Debajo del epicarpio está el mesocarpio, esta zona de la pulpa, de lo que se come, pues, ¿no? El mesocarpio, ¿ya? Y el endocarpio es esta zona acá oscura, donde está pegada, adherida a la cáscara de la semilla, ¿no? Ese es el endocarpio. Y acá ya tenemos una semilla, ¿ven? Con sus partes, tenemos el embrión y el endospermo. Y su tegumento. Tegumento es como decir la cascarita de la semilla. El tegumento o epispermo, el embrión, ya que va a dar origen a una nueva planta, y el endospermo, que es una fuente de alimento para el embrión, ¿no? Hay diferentes clases de frutos, pues, ¿no? Los cítricos, llamados también hesperidios, ¿no? Los etéreos, como las fresas, las drupas, como la palta, el durazno, el melocotón, etc., ¿no? Tenemos diferentes frutos, ¿no? Están las leguminosas, que son frutos secos dehiscentes. Acá tenemos una planta carnívora. Acá tenemos, miren, diferentes tipos de frutos, ¿no? Bayas como la uva, el plátano, tipo sorosis como la piña, tipo pomo como las manzanas, los tipos melónides como el melón y la sandía, por ejemplo, ¿no?
Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces recuerden que el fruto es el que encierra la semilla, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la semilla? Jóvenes, la semilla es una estructura seminal, ¿ya?, desarrollado y maduro, pero que aparece después de que el grano de polen, ¿no?, fecunda el óvulo. Entonces, ¿para qué sirve la semilla? Pues para la reproducción de la planta, ¿no? Todas las plantas que contienen semillas se llaman espermatofitas. Esperma significa semilla, ¿no? Fito, planta, entonces plantas con semillas. Entonces, la semilla se produce por la maduración de un óvulo, de un gimnosperma o de un angiosperma. Entonces, la semilla, ¿qué contiene? El embrión. El embrión es como una especie de plantita en estado de latencia que en cualquier momento pasa a la vida activa. ¿Ya? Entonces, el embrión contiene a la semilla, ¿no? Y también contiene al endospermo, que es una fuente de alimento y está envuelto en una capa protectora llamada epispermo. Vamos a ver acá. Ahí está, estructura de la semilla, ¿no? Tenemos acá el endospermo, ya, la plúmula o gémula, donde nace el tallo y las primeras hojas, plúmula, gémula o talluelo, ¿no? La radícula, a partir de la cual se genera la raíz, y los cotiledones son las hojas de reserva embrionaria, ¿no? Acá vemos con la plúmula o gémula, a partir de ahí se origina el tallo y las primeras hojas, ¿no? El talluelo, plúmula o gémula. Ya, entonces, la forma de propagarse, pues, de las plantas es la semilla, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de semillas, ¿no? Las que tienen un solo cotiledón, como es el caso de las monocotiledóneas. El maíz está, por ejemplo, ahí, ¿no? Mira, acá tenemos un grano de maíz que viene a ser una semilla, ¿no? Ahí tenemos el endospermo, las partes de la semilla, ¿no? Ya, el endospermo. Y acá tenemos los cotiledones, estoy acá, que son las primeras hojas de reserva embrionaria. El epicótilo, y acá la coleorrisa, que es el origen de la radícula para formar la raíz, ¿no? Acá tenemos una dicotiledonia, como es el caso de las semillas de Phaseolus vulgaris, ¿no? Tiene dos, inclusive los frijoles también, ¿no? Todos los frijoles que conocemos son dicotiledones, ¿no? Están los cotiledones, que son las primeras hojas de reserva embrionaria, y el epicótilo. Acá están, ¿no? Los cotiledones, el endospermo, el epicótilo, el hipocótilo. Acá vemos más grande, ¿ve? La cubierta corresponde a la envoltura, ¿no? O el tegumento, ¿ya? O epispermo. La plúmula es o talluelo es la que origina el tallo y las primeras hojas. La radícula origina la raíz. Ya, los cotiledones son hojas de reserva embrión, son depósitos de almacenamiento de alimentos para el embrión, ¿no? Tenemos la plúmula o gémula, a partir de la cual, repito, se originan los tallos y las primeras hojas, ¿no? Y la radícula origina la raíz. Ya, jóvenes, ¿qué cosa es la germinación? La germinación es el paso del estado de vida latente de la planta al estado de vida activa. No es como que
que la planta ha estado así adormecida, ¿ya? Y después ha despertado, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Se llama germinación al proceso por el que se reanuda el crecimiento embrionario después de la fase de descanso. ¿Ya? Dice, ¿para qué? ¿Cuándo empieza la germinación? Cuando se reúnen las condiciones favorables en el medio, ¿no? Temperatura adecuada, factores externos, ¿no? Buena radiación solar, buena humedad, ¿no? El suelo no, tiene que tener las condiciones de ácido básico apropiadas, ya tiene que haber abundante agua para que pueda germinar, ¿no? Ya, esos son en cuanto a condiciones, tiene que haber oxígeno, temperatura apropiada, etcétera, para que la semilla pueda germinar, ¿no? ¿Ya? Entonces, la temperatura adecuada, ¿no? Evitar las condiciones extremas de frío o de calor. ¿Ya? También, jóvenes, la integridad de la semilla, ¿no? Si no está rota, no está con parásitos, eso también es importante para la germinación. Entonces, la semilla también tiene que estar en buenas condiciones. Mire, acá está un ejemplo de semilla hipógea. ¿Ve? Mire, ¿qué significa el prefijo hipo? ¿Alguien sabe? Hipo y epi, a ver. Jóvenes, hipo significa debajo, epi significa encima. A ver, ¿qué me dice ahí? A ver. Claro, como dice Antune, ¿no? Inferioridad significa hipo. Claro, y epi, y como lo que me dice Quispe Luis, ¿no? ¿Y epi qué significa? Epi significa encima, ¿no? Prefijo epi. Entonces ahí viene epicentro, viene hipocentro, ¿no? Entonces la semilla hipógea, jóvenes, es aquella que germina debajo de la tierra. ¿Ya? Hipo es debajo, gea tierra, debajo de la tierra, ¿no? Miren acá, por ejemplo, el cotiledón queda encima sale de encima del suelo, ¿no? Acá tenemos los cotiledones, que son las primeras hojas de reserva embrionaria. Al espacio entre los cotiledones y las radículas se le llama hipocótilo. ¿Ya? Y al espacio entre los cotiledones y las primeras hojas se le llama, acá está el cotiledón y acá están las primeras hojas, se le llama epicótilo. Entonces, en la germinación hipógea, la semilla germina debajo de la tierra, ¿no? En cambio, acá vemos la radícula que da origen a la raíz, esta zona de acá. Ya ver. En cambio, la germinación epígea, los cotiledones cuando germina, quedan encima del suelo, ¿no? Quedan fuera de la tierra, por decirlo así. Bueno, tenemos ahí hipocótilo, testa, cotiledón, testa, cotiledón,
Ya, entonces, a la zona comprendida entre, como le digo, entre los cotiledones, que son las primeras hojas de reserva embrionaria que alimentan, hacen fotosíntesis y alimentan a al embrión, ya, al espacio entre los cotiledones y la raíz, la radícula, se le llama hipocótilo, ¿no? Y el espacio entre los cotiledones y las primeras hojas se le llama epicótilo. Entonces, la germinación epigia, no, la semilla germina encima del suelo, ¿no? O sea, encima de la tierra. En cambio, en la hipogia, la semilla germina debajo de la tierra. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, entonces vamos a jóvenes, vamos a resolver, ¿no? Los ejercicios, a ver. Vamos a ver. Dice, a ver. Dice acá el joven. Y acá Oliver. Traten de hacerlo mejor por audio, ya, porque así bueno, si no pueden por audio, ya por el chat, ¿no? Pero de preferencia por el audio, ¿no? Para que todos participen y los escuche también. A ver, pero también pueden hacerlo por el chat, sino que le estoy diciendo que si es posible, mejor sería por el audio, ¿no? A ver, conjunto de piezas florales quedan después de la fecundación. ¿Mm? Ahí es el fruto, jóvenes. La D. Claro, la letra D. Entonces, después de la fecundación, no. La D. Ya. A ver. Ya, el pericarpio se divide en... Es la E, profesor, todas. Claro, ¿no? Ya saben que el pericarpio viene a ser todo el fruto, pues cáscara, pulpa y la zona de la pepa de la semilla, ¿no? Entonces, comprende epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Entonces sería la letra E. E. A ver. Dice, es el embrión de la planta una vez que ha alcanzado la madurez. ¿Qué viene a ser? Fecundación, polinización, fruto. Está entre fruto y semilla. Semilla, semilla. Viene a ser la semilla. Semilla. Claro. La semilla es el rudimento seminal desarrollado y maduro, pues, ¿no? Sería la letra A, ¿no? ¿Qué resulta de la fecundación, ¿no? ¿Ya? A ver. Proceso en el cual se reanuda el crecimiento embrionario después de la fase de descanso. Germinación. Germinación, la C. Proceso en el cual se reanuda el crecimiento embrionario después de la fase de descanso. Claro, sería Germinación. la La C. germinación. La germinación. Claro. Sería la letra C. ¿Y cuáles son las condiciones para que haya una buena germinación? A ver, ¿quién me dice? Factores externos, a ver, voy a preguntar. Aporte suficiente del agua. Ya, ¿qué Sí. más? A ver, Contreras, Clavijo. Oxígeno y temperatura apropiada. Gracias, Rocío. Sí, profe.
Claro, tiene que haber buenas condiciones de oxígeno, buena temperatura, buena radiación solar, buena humedad, ¿no? El pH del suelo adecuado para determinados tipos de plantas. Entonces, cuando las plantas no encuentran esas condiciones, no germinan. Pues. A eso se refieren. Y condiciones internas, a ver cuál serían, que garantizan una buena germinación. Buena tierra, o sea, que tenga buen espacio. Eso es externo, ¿no? Alguna condición interna de la semilla para que pueda germinar bien. La luz. Ese es externo, yo me refiero a interno, de la propia semilla. ¿Qué característica debe tener la propia semilla para que pueda germinar? Jóvenes, puede ser, por ejemplo, que esté libre de parásitos, la semilla, que no esté dañada, no esté rota. Pero una semilla rota no va a germinar, pues, ¿no? O una semilla con parásitos tampoco. Esas son las condiciones intrínsecas, ¿no? de la semilla, aparte de lo que ustedes han mencionado son las extrínsecas, ¿no? Las que se encuentran factores externos, pero factor interno para que una semilla germine tiene que estar completa, ¿no? sin lesiones, y tiene que estar pues sin parásitos también, ¿no? A ver, en todas las plantas la flor dura poco y se transforma gradualmente en... ¿En qué se transforma la flor? A ver qué opina la Rosa Fátima. Inga Kate, Vera Tatiana. ¿En qué se transforma? A ver, por el chat, ¿quién quiere participar? A ver. Ah, muy bien, como dice Antunes Camila, se transforma en fruto, pues chicos. G, la C me dice ahí, ¿no? Silvano. Ya, a ver, entonces, ¿qué me dice? Fruto, como dice Silvano, Contreras también. Ya, entonces se te convierte en fruto, pues, ¿no? Entonces sería la letra A, ¿no? Listo. Ya chicos, entonces ahí nos quedamos y les dejo ya pues para que estudien para su práctica calificada, ¿ya jóvenes? ¿Ya jóvenes? Sí, profesor. Ya, profe, buen día. Que tengan Ya, feliz día del cuídense maestro. ya, estudien ya, gracias, muchas gracias.